y estaréis recibiendo la notificación, así que bueno, a los que os acabáis de unir también, bienvenidos, bienvenidas a esta primera sesión de Hablemos de Carrera. Y bueno, me gustaría empezar con esta introducción que os decía. Voy a compartir una pequeña presentación que tengo preparada en la que he recogido algunas ideas y básicamente me gustaría empezar con esa idea de la gran renuncia, un poco de dónde viene, a dónde va, cómo la contextualizamos. Y para mí este fenómeno de la gran renuncia en realidad lo podríamos contextualizar en un cambio de paradigma. A nivel histórico estamos viviendo una gran transición en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito político, en el ámbito social, laboral, por supuesto económico, y todo esto lógicamente tiene impacto también en el mercado de trabajo y es lo que podríamos llamar ese nuevo paradigma en el que estamos entrando poco a poco desde hace algunas décadas, pero creo que desde hace un par de décadas y con algunos eventos históricos importantes, pues de manera más acelerada, ahora os contaré, y básicamente son dos los factores que podríamos ver que están generando este nuevo paradigma. Por una parte, la globalización, lo podemos ver hoy aquí, estamos personas de todo el mundo y esto es algo que hasta hace muy poquito no era posible. Entonces la globalización está haciendo que todo cambie y por supuesto también el desarrollo tecnológico, la digitalización de gran parte de nuestras vidas productivas y personales, ¿no? Entonces estos dos elementos están haciendo que se genere un nuevo escenario laboral también. Ahora me voy a ir centrando mucho más en la parte profesional, pero desde, digamos, la crisis de 2008 y por supuesto la pandemia del 2020 han acelerado muchísimo más esta entrada en este nuevo paradigma. El nuevo escenario profesional que nos encontramos es un escenario que denominamos con el acrónimo VUCA. No sé si os suena esto de VUCA, pero básicamente se trata de un entorno profesional muy volátil, muy cambiante, en el que hay muchísima incertidumbre, en el que nos encontramos una gran complejidad a la hora de acceder y mantener un empleo, los tejidos empresariales también cambian, incluso las relaciones laborales, las formas de contratación también están cambiando y a nivel de carrera profesional nos encontramos que hoy en día cada vez están más marcadas por el cambio y por una necesidad de aprendizaje constante para poder adaptarnos a los diferentes momentos y necesidades del mercado. Esto es lo que denominamos las carreras líquidas, que si las comparamos con las carreras de otras generaciones, pues lógicamente son muy diferentes y tienen una complejidad y una diversidad muchísimo mayor. Está empezando a quedar muy atrás lo que era el trabajo para toda la vida, personas que trabajaban durante toda su vida, por ejemplo, en la misma empresa. Esto era algo común unas décadas atrás, pero cada vez lo es menos. Lo que nos encontramos, y a nivel de estudios he querido recopilar algunos datos que me parecen interesantes, es que se calcula que a partir de 2020 las personas que están trabajando, que inician su carrera o que están en la carrera profesional, van a vivir a lo largo de su trayectoria hasta 7 cambios de trabajo, 7 cambios de puesto, de empresa, de sector y hasta 4 de ellos pueden ser involuntarios, lo cual quiere decir que muchas veces el cambio no viene de una iniciativa propia del profesional, sino que es el propio entorno el que va a forzar ese cambio. Esto nos lleva a una necesidad de mucha flexibilidad. Y no solo se queda ahí, el cambio a veces también puede ser incluso de profesión. Imaginaos cuando estábamos estudiando, muchos de nosotros, ¿no? Cuando nos decían tienes que elegir tu especialidad, tu profesión, porque es a lo que te vas a dedicar toda una vida. Y ahora empezamos a ver que esto también queda obsoleto. Se calcula que podemos tener hasta 2 cambios de profesión con todo lo que ello comporta, empezar de cero a nivel de conocimientos, de reskilling, que se le llama ahora, de networking, etc. ¿Sí? Entonces, en todo este escenario,
irrumpe la pandemia como un fenómeno pues desde luego muy retador, muy difícil a nivel vital, pues de vivencias para muchísimas personas extremas, que ha provocado pues un replanteamiento de muchísimos aspectos de nuestra vida. Por supuesto, a nivel laboral, uno de los grandes cambios que trajo fue una experiencia de teletrabajo forzada, que no había sido, que era inédita en muchísimos sectores y para muchas personas, y que bueno, puso a prueba toda esa parte de adaptación y de poder trabajar desde otras metodologías. Entonces, esto es un gran cambio y, por supuesto, la pandemia también ha traído un gran impacto económico. Sabemos que existe una crisis en muchos sectores, otros sectores, sin embargo, van muy bien o van incluso mejor que en la época prepandémica, y, por supuesto, cambios en el estilo de vida, en cómo vivimos, en cómo trabajamos, en cómo nos relacionamos, cómo compramos, cómo vendemos, en fin, en todos los ámbitos de nuestra vida, con lo cual supone un cambio bastante profundo. En este cambio profundo, a partir de esta experiencia, que entiendo que todavía estamos viviendo, ¿verdad? Que es algo que no podemos decir que haya terminado, se da un fenómeno masivo, internacional y transversal en todos los sectores, que se denomina la gran renuncia. La gran renuncia es un fenómeno que estamos registrando y conociendo a tiempo real porque está ocurriendo ahora, y los datos que yo os voy a compartir son los del año pasado, 2021. La gran renuncia es básicamente este fenómeno de miles, millones de trabajadores dejando sus trabajos porque los consideran bueno, pues inadecuados o poco alineados con lo que ellos quieren vivir a nivel profesional. Estamos hablando de que en Estados Unidos, por ejemplo, en 2021 casi 50 millones de personas dejan su trabajo, la mayoría de ellos millennials, es decir, personas nacidas entre el 80 y el 2000 aproximadamente, y la mayoría, pero no todos, obviamente. Y si vamos a países de nuestro entorno, nos encontraríamos con, por ejemplo, Italia, en país en el que se registraron 1.300.000 bajas laborales voluntarias, ¿sí? Es decir, de personas que presentaron su baja voluntaria. Claro, es un fenómeno que llama la atención porque son cifras muy masivas. Si vamos a España, en 2021, a nivel de bajas voluntarias nos encontramos un fenómeno mucho más discreto. Fueron 30.000, más o menos unos 2.000 y pico al mes, que no está mal, pero es verdad que es un fenómeno que se manifiesta de manera más discreta en lo que a bajas voluntarias se refiere. Sin embargo, la gran renuncia quizá en nuestro entorno, en nuestro mercado nacional, sí que se está reflejando en lo que yo llamo la gran reflexión. Es decir, muchísimas personas están replanteando sus prioridades vitales, y las encuestas nos hablan de que hasta un 77% de los encuestados quieren cambiar de empleo, les gustaría poder hacerlo, y entre un 45 y un 57 planea hacerlo, es decir, ya está en una búsqueda activa de una alternativa laboral. Obviamente hay un salto, ¿no? De ese 77 hasta ese 57, hay un salto, pero obviamente también cuando tenemos una motivación, un deseo, del deseo a la acción también hay un salto, con lo cual entiendo que responde a esa parte. Si nos preguntamos por qué en España este porcentaje es menor, las bajas voluntarias, etcétera, podemos ver que hay dos elementos importantes en nuestro mercado laboral. Por una parte, los salarios, que son bajos en general. Aquí, por supuesto, hay una variabilidad enorme, porque dependiendo del perfil y del sector nos podemos encontrar mucha variedad salarial, pero es verdad que si comparamos los salarios de hoy en día con los salarios anteriores a la crisis de 2008, pues seguramente han bajado. Entonces, ese es uno de los hándicaps, una de las barreras que están dificultando esa movilidad en nuestro mercado, y por otra parte también quizá una mentalidad un tanto conservadora en los trabajadores, trabajadoras en nuestro mercado. ¿Por qué? Porque sabéis que tenemos las condiciones laborales
existe eso que se llama antigüedad. Es la antigüedad que vamos acumulando con los años de experiencia en una misma empresa. Entonces, esto repercute directamente en la indemnización que recibimos si somos despedidos, pero si hacemos una baja voluntaria, pues lógicamente no tenemos acceso a esa indemnización. Entonces, este es otro de los condicionantes que está haciendo un poco de retén en esa movilidad. Pero aún así, la reflexión sigue existiendo, es imparable y por eso tantas personas están buscando una alternativa mientras ya tienen un trabajo. Sí, esto es lo que podemos observar a nivel de mercado. Todas las personas que están buscando esa alternativa, bueno, que buscan obviamente una mejora, nos podríamos preguntar qué mejora es la que están buscando, qué sería una alternativa mejor, qué elementos hacen que un trabajo sea mejor que el actual. Y ahí, pues apoyándome en encuestas, pero también sobre todo en la experiencia directa, en lo que me comparten los profesionales en el día a día, cuando hablamos de sus objetivos, cuando hablamos de qué quieren encontrar en su próximo trabajo, pues básicamente he resumido estas mejoras en 5 aspectos fundamentales. A ver qué os parecen y, por supuesto, compartidme cuál os parece el más importante o si tenéis algún otro aspecto en mente o creéis que hay algún otro aspecto importante también. El primero de ellos, y aunque parezca algo no muy importante, para muchos sí lo es, y es encontrar fórmulas de trabajo flexibles, horarios flexibles, métodos o modelos híbridos, remotos de trabajo, que les permitan una mayor conciliación familiar en muchos casos, pero también personal, personas que no tienen hijos ni personas a cargo, pero que quieren poder disfrutar más y mejor de su tiempo libre, valoran muchísimo esta opción. En España ha habido quizás un poco de retroceso, porque sí que hubo ese momento en el que, como decía antes, vivimos un teletrabajo forzado, pero en este momento muchas empresas vuelven a la oficina y vuelven a modelos muy presencialistas. Entonces, bueno, encontrar estas opciones a veces puede costar un poquito más. Estamos, como decía al principio, en esa gran transición. Por supuesto, el modelo híbrido también está muy ligado a reducir los tiempos de traslado. Muchas personas, estos tiempos de traslado tienen hasta 1 hora, hora y media, 2 horas para llegar y volver del trabajo, con lo cual y esto impacta mucho en su calidad de vida. Por otra parte, muchas personas se están dando cuenta de que lo que hacen pues, no les gusta, no les motiva, no está alineado con sus intereses. Por lo tanto, lo que quieren en un próximo empleo es dedicarse a algo más cercano a algo que les interese. Esto a veces pasa por un pequeño cambio de sector o de puesto y otras veces pasa por una gran reorientación, una reinvención profesional. Entonces, cada caso es muy diferente, cada caso es único, pero aquí hay un factor motivacional muy potente para hacer ese cambio profesional. Por otro lado, estaría las ganas de trabajar en empresas que tengan valores, procedimientos, maneras de hacer más alineadas con las propias del profesional. En este cambio de paradigma del que os hablo, todavía hay empresas que están muy estancadas, muy ligadas todavía al antiguo paradigma. Hay empresas donde os cuento casos reales, donde todavía se rellenan partes de trabajo en papel, que son firmados por los responsables, hay un control diario de tareas, a veces hay incluso archivos, documentación en papel, en fin, os cuento casos concretos que me encuentro, pero que esto podría reflejarse en diferentes circunstancias, y hay profesionales que tienen ganas de trabajar en estructuras más horizontales, con valores de transparencia, de mayor información, de mayor desarrollo, en fin. Aquí hay toda una reflexión en cuanto a valores y que quiere encontrarse uno en su ámbito profesional. Por otro lado, el cuarto elemento para mí sería todo lo que tiene que ver con el clima laboral, y para mí esto se relaciona mucho con la salud mental también, ¿no? La salud mental, el bienestar profesional. Muchos profesionales lo que buscan es salir de un clima tóxico en el que las relaciones, la comunicación pues, no son positivas, y también pueden estar enfrentándose a una gran carga de estrés. Por lo tanto, buscan ese cambio para poder trabajar de una manera más armoniosa, más positiva, en la que las relaciones y la comunicación, como decía, sean de mayor calidad.
Y por último, un factor que sigue estando ahí porque antes de la pandemia ya existía y se calculaba que más o menos un 30% de las personas hacían un cambio motivadas por este elemento, y es el elemento del liderazgo. Cada vez más personas buscan poder apoyarse en un líder, en un manager, en una responsable que les motive, que sea referente, que les permita desplegar su potencial, que les ayude a crecer, y muchas veces no lo encuentran en el trabajo que tienen, con lo cual pues bueno, están buscando una alternativa en la que mejorar ese aspecto. Este sería un poco mi resumen. Voy a irme con vosotros para poder ver el chat y ver si aquí tenéis algo para compartir, pero obviamente creo que son motivos más que suficientes para poder hacer ese cambio, para motivarse al cambio, y en algunos casos nos encontramos un mix de estos elementos, ¿eh? No es que haya solamente uno, sino que hay personas que tienen efectivamente varios de estos elementos como motivación. Sí, os voy leyendo en el chat. Ahí está, dice Bárbara, que son motivos top, y efectivamente son motivos muy importantes que influyen muchísimo en nuestra calidad de vida, porque al final dedicamos muchas horas a trabajar y dedicamos gran parte de nuestra energía y de nuestro esfuerzo, así que es normal que queramos también recibir un buen retorno. Por eso son grandes motivos, son motivaciones muy interesantes, pero ¿qué ocurre? Que después hacer un cambio profesional no es tan fácil. Aquí me voy a ceñir muchísimo a nuestro mercado aquí en España, pero que en otros mercados creo que hay más flexibilidad y más movilidad, puede ser, sobre todo mercado europeo, mercado norteamericano también puede ser, pero en nuestro mercado nacional nos encontramos a veces con grandes barreras a la hora de hacer un cambio profesional. La experiencia de cambio también para el ser humano es una experiencia desafiante y muchas veces estresante, es decir, no es tan fácil, por muy motivados que estemos y que sepamos que queremos cambiar, no es tan fácil hacer el cambio porque requiere articular muchísimos elementos. Vamos a hablar de eso ahora y me voy a centrar en esos 5 aspectos que quería compartir con vosotros, 5 claves y 5 preguntas, ¿no? Un poco lo que os propongo es viajar a través de 5 preguntas que nos podemos hacer para que el cambio sea lo más sostenible y lo más exitoso posible, ¿sí? Porque, como decía, la experiencia de cambio es retadora, la experiencia de búsqueda de empleo es muy desafiante, pone a prueba todas nuestras capacidades, y por ello creo que es necesario plantearnos algunos aspectos que nos ayuden a que sea lo más fluido y podamos contar con el mayor bienestar posible. Entonces, la primera pregunta que creo que nos podemos hacer y que os invito a las personas, ¿no?, pues que estéis pensando en hacer un cambio y que yo también hago en mis acompañamientos, sería ¿qué te motiva al cambio? Una pregunta muy obvia, pero que conviene hacernos de manera que podamos identificar, concretar lo más específicamente posible. ¿Qué me motiva al cambio? Es decir, ¿qué quiero encontrar en ese próximo trabajo que ahora no tengo? Muchas personas, cuando hago esta pregunta, tienen muy claro lo que no quieren y son capaces de enumerar todos los aspectos que no les gustan, que les hacen sentirse incómodos, que no quieren encontrar en su día a día profesional. Y esto está muy bien porque es un primer paso, un punto de partida desde el cual podemos empezar a indagar, pero también es importante que podamos pasar también a, entonces, si esto es lo que no quiero, ¿qué es lo que quiero? Y ese ejercicio de brainstorming, de qué no quiero y qué quiero, puede ser una muy buena primera toma de contacto con nosotros mismos para empezar a concretar, porque muchas veces lo que tenemos son emociones, sensaciones difusas, poco concretas, y esto conviene que lo vayamos pasando por nuestro filtro racional para que le pongamos nombre y empecemos a concretar. Entonces, esta sería como esta primera toma de contacto, y a partir de ahí, para mí la recomendación es priorizar. ¿Por qué? Porque en muchos casos nuestro siguiente paso laboral puede que no cumpla todos nuestros deseos, puede que sí, y entonces es maravilloso, genial. Yo en este sentido suelo ser bastante pragmática y realista, y sé que a veces cuando hacemos un cambio pues sacrificamos algunas cosas, entonces es importante que tengamos claro qué es lo que no queremos sacrificar, ¿sí? Y para eso pues tenemos que darnos cuenta también en qué momento de nuestra carrera estamos, en qué momento de nuestra vida. Para algunas personas el tema del horario es fundamental porque quieren conciliar, porque a lo mejor tienen una familia. Para otras personas puede ser el salario, para otras puede ser estas relaciones de las que hablábamos antes. Es algo muy personal,
pero creo que es importante también priorizar. Una vez hemos lanzado todos esos elementos, crear una prioridad. ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el menos importante? Para poder tener un top, un ranking, algo que nos guíe en la toma de decisiones, porque en la búsqueda de empleo vamos a tener que tomar muchísimas decisiones y no es fácil normalmente, son momentos delicados, así que si podemos clarificar eso, está bien. A veces lo podemos clarificar desde la pura reflexión y a veces lo clarificamos teniendo entrevistas e interacciones con el mercado. El caso de una persona que acompañé hace pocos meses, esta persona había clarificado pues, que quería un salario X, que quería un puesto pues, en su mismo sector y muy parecido al que tenía, pero después, bueno, pues ella hizo una candidatura, una oferta que no era en su sector, pero que le llamó mucho la atención por las funciones, las responsabilidades que tenía el puesto. Así que hizo la candidatura, no recibió respuesta en más de un mes, lo cual no le dio muy buena impresión de la empresa, pero finalmente la llamaron para hacer una entrevista. La expectativa antes de la entrevista no era muy alta. Esta persona fue un poco, pues bueno, a ver qué se encontraba, pero realmente no tenía mucha expectativa y sin embargo todo cambió en esa entrevista en la que conoció al que sería su manager directo. La comunicación fue muy buena, la manera de valorar su perfil también coincidió mucho en la manera de ver el negocio y en lo que ella podía aportar y finalmente, aunque el salario estaba un poquito por debajo de lo que ella tenía en mente, finalmente optó por esta oportunidad. Y yo le pregunté, bueno, ¿por qué? ¿No? Y se dio cuenta de que el tema del clima, de las relaciones, pues estaba para ella en una posición mucho más alta de lo que había pensado y no tuvo problema en dejar el sector del que venía, que era un buen sector, un sector estable, pero bueno, se dio cuenta de que esos otros elementos para ella eran más importantes en este momento. A día de hoy, por lo que he ido comentando con ella, pues sé que está contenta y el cambio ha sido para bien. Así que a veces pasa un poco esto, ¿no? Que vamos descubriendo realmente cuáles son nuestras prioridades y creo que es importante estar atentos a este punto. La siguiente pregunta, por ir avanzando, sería para mí, ¿cómo estás? ¿Vale? Es una pregunta que también parece tan obvia que a veces nos olvidamos de hacérnosla. Entonces, ¿cómo estás? Se refiere a cómo estás en este momento a nivel de tiempo, a nivel de energía, a nivel de fuerza, a nivel anímico también. Lo digo porque muchas personas que se están planteando un cambio lo hacen también porque no están bien donde están. Algunas se sienten estancadas, otras se sienten agotadas, otras llevan tiempo en una situación de estrés continuado, incluso algunas tienen síntomas de burnout o del síndrome del quemado. Esto es una realidad y hay veces que esto ocurre. Entonces es importante que nos podamos hacer esa pregunta de cómo estoy en este momento para afrontar un cambio, para vivir esa experiencia y valorar un poco nuestros recursos a nivel, como decía, de tiempo. Si vamos a compatibilizar la búsqueda de un nuevo empleo con un empleo, pues tendremos que hacer una programación de tiempos. ¿Cómo nos vamos a organizar? Porque es un doble trabajo. Por otro lado, a nivel de energía, a nivel de fuerza, también a nivel emocional, porque vamos a vivir muchos momentos diferentes y ahí si estamos en un momento bajo a nivel emocional, incluso hay personas que por vivir una situación difícil en el trabajo, a nivel de autoestima, a nivel de autovaloración, pues no están en un buen momento. Creo que esto es importante que podamos tomar conciencia. Y por supuesto recursos como también económicos, ¿no? Pues qué recursos económicos tengo, cómo me puedo programar, cuánto tiempo puedo estar sin trabajar o no. En fin, toda esa parte que nos va a ayudar mucho a ordenar las ideas y a ser conscientes de verdaderamente dónde estamos y cómo estamos, cuál es nuestro punto de partida. Dicho esto, el tercer aspecto para mí es un aspecto ya mucho más estratégico. Quizá estos dos primeros son de toma de contacto, son un poquito de una reflexión más interna, de ir concretando pues bueno, cómo es nuestro punto de partida, pero si vemos que sí, que podemos ir hacia adelante y empezamos a dar forma a ese cambio, para mí el siguiente paso sería identificar un objetivo. Por eso la pregunta es, ¿qué buscas?
Y ya no es que buscas a nivel de motivación o a nivel de valores, sino que buscas a nivel concreto. Cuando estamos haciendo un cambio profesional y vamos a emprender, por tanto, una búsqueda de empleo, sea compatibilizada con un trabajo o sea a tiempo completo, que nos vamos a dedicar a buscar, es importante que identifiquemos un objetivo. Y ese objetivo tiene que ser lo más concreto posible. Tiene que ser en términos de un puesto y un entorno que nos interesan. A veces cuando pregunto, bueno, ¿y qué buscas? Pues hay personas que me dicen, bueno, yo pues de lo que sea, porque en realidad, mira, mientras tenga el horario que necesito, pues puedo hacer muchas cosas y yo me adapto a todo y soy una persona que aprendo rápido, etcétera. Claro, ¿qué pasa? Que a nivel de actitud, pues esta respuesta está muy bien porque hay entusiasmo, hay ganas y hay compromiso, pero puede ser una forma de plantear el cambio poco operativa. El cambio lo debemos plantear desde un enfoque muy claro de cuál es el objetivo, cuál es el puesto y el entorno que nos interesa. Y en ese sentido tenemos que ser capaces de formularlo de manera muy específica. A veces hay personas que me dicen, bueno, yo busco un puesto de administrativa. Y bueno, está correcto, está bien, pero fijaos la cantidad de lugares donde puede trabajar un administrativo, una administrativa. Entonces necesitaríamos concretar un poco más, por ejemplo, el departamento, el área, el tipo de empresa. Pues vas a trabajar en un departamento financiero, en atención al cliente, en servicios generales, vas a estar en una empresa multinacional, utilizando idiomas tal vez, o no, una empresa más pequeña, una empresa de servicios, una empresa industrial. Es decir, concretar mucho más cuál sería ese puesto objetivo, porque a partir de que podemos concretar ese puesto objetivo, vamos a saber quién es nuestro público. ¿Sí? Eso es muy importante, a quién tenemos que convencer y qué requisitos tenemos que cumplir. ¿Sí? Entonces, esta es una pregunta importante y muchas veces en las formaciones aparece el, bueno, ¿y cómo hago yo para concretar mi objetivo? Pues la primera pregunta que no tenemos que hacernos es ¿qué puedo hacer? Muchas personas dicen, bueno, pues ¿qué puedo hacer? Pues puedo ser administrativo o puedo trabajar en esto. Creo que la pregunta de qué puedo hacer lo que hace es abrir un abanico de muchísimas posibilidades que nos da la sensación de que nos abren oportunidades, pero en realidad lo importante es que enfoquemos un nicho concreto. Y para eso, las preguntas que yo me haría son tres. Uno, ¿qué me gusta? ¿Qué me gusta hacer? ¿Sí? Esto creo que es muy importante. ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me interesa? Porque sabemos en coaching de carrera, en orientación profesional, sabemos que aquellas opciones profesionales que están conectadas con lo que verdaderamente nos gusta van a ser mucho más sostenibles en el tiempo. Dedicarnos a algo que no nos gusta, que no tiene nada que ver con cosas que nos apasionan, normalmente es un poco un parche, ¿no? Un parche que poco a poco va perdiendo su sentido. Entonces, para que el cambio sea sostenible, una buena pregunta es ¿qué te gusta? Pero lógicamente no es la única, tenemos que articularla con otra, que sería ¿qué se te da bien? ¿Qué eres bueno o buena haciendo? ¿Para qué tienes talento? Y esta es otra pregunta muy interesante porque si no podemos caer en lo que yo llamo el efecto karaoke. El efecto karaoke sería, pues bueno, ¿no? Lo que nos encontramos en un karaoke. Un montón de personas que les encanta cantar, que les gusta muchísimo, que lo disfrutan, pero ¿cuántas de ellas cantan bien? Pues seguramente no muchas. Entonces es importante que podamos articular lo que se nos da bien con aquello que nos gusta y ahí empezaremos a evidenciar una intersección interesante a nivel de objetivo profesional. La última pregunta para poder encontrar ese objetivo profesional sería ¿qué oportunidades hay en este momento en el mercado? ¿Sí? Un poco qué sectores son emergentes, qué conocimientos ahora se buscan, qué tipo de empresas se están contratando, un poco conocer el mercado para identificar esas oportunidades y generar esta intersección. ¿Vale? Entonces, aquí estaría un poco la estrategia de establecer un objetivo profesional al que yo llamaría viable. Porque si no es viable, lo que vamos a hacer es iniciar una búsqueda, pero recoger bastante frustración, porque quizá los resultados no sean muy interesantes. ¿Sí? Obviamente siempre tener un plan B o varias opciones está bien, pero a nivel de estrategia conviene que nos centremos prioritariamente en una de esas opciones. Con esto pasaríamos a la cuarta pregunta o el cuarto aspecto importante. Para mí sería ¿cuál es su estrategia? La pregunta es ¿cuál es su estrategia? Y cuando hablo de estrategia sería
cuáles van a ser tus herramientas y canales prioritarios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ya nos metemos de lleno en búsqueda de empleo, y creo que si, bueno, lo habéis hecho en algún momento o estáis en ello ahora mismo, coincidiréis conmigo, hay cantidad de cosas para hacer, cantidad de tareas. La búsqueda de empleo hoy en día requiere poner en marcha muchas iniciativas, desde herramientas como el currículum, la carta de presentación, una presentación en vídeo, por ejemplo, hacer un elevator pitch, trabajar el perfil de LinkedIn, trabajar también los contactos y las publicaciones. En fin, ahí podríamos encontrarnos muchísimas cosas a hacer, en algunos casos pues un portfolio, para algunas personas incluso crearse una web, en fin, son miles de cosas. Entonces creo que es importante que podamos enfocar nuestros esfuerzos para que la búsqueda no sea algo muy disperso y que podamos encontrar un método acorde a nuestro objetivo. Obviamente para cada persona estas herramientas y canales van a ser muy diferentes, pero quiero compartir dos que creo que pueden ser útiles en el 99% de los casos. A nivel de herramientas, creo que currículum sigue siendo una herramienta fundamental para cualquier persona que quiera hacer un cambio profesional y que quiera emprender la búsqueda de empleo, con lo cual trabajar un buen currículum. Sobre esto podríamos hablar muchísimo porque es un tema que da mucho de sí, no es fácil hacer un currículum y en ese sentido podríamos ver muchísimos detalles. Si es algo que os interesa también me lo podéis compartir porque puede ser un tema interesante. Y también el tener un buen perfil de LinkedIn. Creo que estas dos herramientas para un 95-99% de las personas en búsqueda de alternativas laborales van a ser muy interesantes, muy útiles y hay que cuidarlos y hay que hacerlo un poco con estrategia y visión para que den buenos resultados. Y a nivel de canales, pues podríamos hablar de diferentes vías, ¿no? ¿Cuántas vías hay para acceder a un empleo? Pues tenemos la opción de las bolsas de empleo, los portales de trabajo, los buscadores, LinkedIn también, por supuesto, en su vertiente de búsqueda proactiva, en fin, el networking. Cantidad de vías. Creo que es importante que cada profesional pueda identificar sus vías prioritarias y en ese sentido, si me tuviera que quedar con las más importantes en este momento, creo que los portales de empleo siguen siendo una buena opción para muchos, no quizá para el 99%, pero creo que para más o menos de los profesionales que yo he acompañado, para un 70-80%, los portales de empleo han sido una vía. Lógicamente, si estamos en un colectivo en riesgo, ¿no? Como podría ser colectivos afectados por el edadismo, sabemos que el edadismo es esta discriminación por edad que muchas veces en vías como los portales de empleo dificulta mucho el pasar el primer filtro. Ahí sería interesante que activemos una segunda vía o canal que para mí sería el networking y este sí, para el 95% de los profesionales seguramente va a ser muy importante conectarse bien, gestionar bien su red de contactos, porque esta es una vía que nos lleva también al mercado oculto, no solo al mercado visible de las oportunidades que todo el mundo conoce, sino de esas otras oportunidades que quizá se conocen en petit comité, que muchas veces tienen mejores condiciones también laborales y que creo que es interesante que podamos acceder a ellas. ¿Sí? Entonces, este para mí sería un poco como un súper resumen, porque obviamente este punto daría para mucho, pero de enfocar bien nuestros esfuerzos en la búsqueda para que no nos dispersemos y para que podamos organizar en la medida de lo posible, tener un orden y un concierto, que esto siempre da como bastante paz, ¿no? Bastante paz mental. Y por último, el quinto elemento o la quinta pregunta que propongo sería: ¿cuál es tu nivel de habilidades clave? ¿Sí? Habilidades clave para hacer un cambio profesional y para emprender una búsqueda de empleo. Aquí os invito a que, si queréis que lo que os venga de todo esto que estamos hablando, ¿qué habilidades pensáis que son importantes para poder hacer un buen cambio profesional y para poder sobrellevar, para poder tener éxito en una búsqueda de empleo? Habilidades, me refiero de todo tipo, ¿no? Por lo que estamos viendo, por supuesto vamos a necesitar pues, una capacidad analítica, una capacidad de autoconciencia también, por supuesto, vamos a tener que poder conectarnos con otras personas, tener iniciativa, perseverancia, compromiso, en fin, un montón de habilidades que nos van a ayudar en este cambio profesional.
pero específicamente para mí hay dos que son clave y que son realmente muy importantes para poder hacer este cambio sostenible. No sé si os viene alguna a la mente de cuáles pueden ser estas dos, pero para mí la primera sería las habilidades de comunicación. El cambio al final se articula a través de procesos de selección, a través de envío de currículums, a través del networking, de poder conectar con diferentes personas, y todo eso se hace a través de la comunicación. Hoy en día además tenemos canales de comunicación muy diversos que exigen que sepamos comunicarnos de manera muy diferente. ¿A qué me refiero? Pues me refiero sobre todo, pues, por ejemplo, al currículum. Si pensamos en el currículum, es un documento que es un ejercicio de comunicación. Tenemos que saber seleccionar información, saber cómo colocarla, redactar adecuadamente, etc. Esta sería uno. La carta de presentación pasa exactamente lo mismo, es un ejercicio de comunicación escrita. Pero también tenemos otros momentos clave en el proceso de selección, como podría ser la entrevista de trabajo, que es donde realmente se toman decisiones y se selecciona a la persona elegida finalmente. Entonces, la entrevista de trabajo es comunicación pura, en la que, bueno, pues tenemos que ser capaces no solamente de comunicar nuestra valía y de responder preguntas tan difíciles muchas veces como ¿por qué tenemos que contratarte? ¿Qué puedes aportarnos? ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿Cuáles son tus debilidades? En fin, son preguntas que no creo que sean nada fáciles. Y por otra parte tenemos que ser capaces de escuchar, de recibir, en fin, toda esa parte también receptiva de la comunicación. Esto en una entrevista más tradicional, en la que nos vamos a encontrar con un entrevistador, ya sea online o presencialmente, y en la que vamos a darnos a conocer, pero también estamos encontrando que tenemos que saber comunicarnos, por ejemplo, en redes sociales. Para muchos perfiles profesionales su comunicación en redes sociales es vital. LinkedIn es una de ellas muy importantes, pero para otros profesionales puede ser en otras, como Instagram o Pinterest, si son profesionales más creativos o más relacionados con lo visual. Entonces, el saber comunicarnos en redes, que es otro tipo de comunicación. Entonces, creo que esto también requiere un entrenamiento. Y luego, por supuesto, algo que vamos viendo cada vez con más frecuencia en los procesos de selección, la comunicación audiovisual. Ser capaces de, por ejemplo, grabarnos en vídeo y responder a algunas preguntas. Esto hace un par de semanas pasaba con una persona que acompaño, que le pedían que respondiera 2 preguntas en vídeo, que lo grabara, con vídeos de 1 minutito más o menos, que lo grabara y que se lo enviara para que ellos pudieran valorarlo. En su caso fue muy bien y enseguida le llamaron para hacer la entrevista, pero claro, no es fácil, ¿no? Las preguntas eran, creo en este caso, ¿por qué debemos contratarte y cuáles son tus puntos fuertes para el puesto? ¿Sí? Entonces, bueno, pues grabarse tiene su aquel. Quizá para los centennials es algo mucho más común y habitual, pero para muchas personas no lo es tanto. Y en este sentido, la habilidad para comunicarnos creo que va a marcar una diferencia. No sé cómo lo veis. ¿Sí? Y luego hay otra habilidad que también creo que es importante, y sería la habilidad de gestión emocional. Esta es la inteligencia emocional, la gestión emocional, la capacidad para regular nuestras emociones. Es otra de las habilidades clave, no solo por todo lo que estamos viviendo, que como hemos visto son muchas cosas y muchas de ellas desafiantes, sino porque el proceso de cambio ya comporta un cierto estrés, y la búsqueda de empleo, por supuesto, también. Va a haber muchos momentos positivos en los que vamos a tener ilusión, alegría, cuando nos llaman para una entrevista, cuando algo sale bien, cuando conseguimos un buen contacto, en fin, todos esos son momentos agradables, positivos y que seguramente vamos a vivir muy bien, pero luego vienen otros momentos a veces más difíciles, como podría ser, pues bueno, que nos rechacen en un proceso de selección, que no, en nuestro currículum no pasa el filtro, que tengamos una experiencia de entrevista pues no muy positiva. Todo eso, la falta de feedback muchas veces también, las esperas. Esto es algo que con muchas personas trabajo, porque a veces los procesos de selección se alargan y entre una fase y otra nos encontramos muchas esperas. Entonces, esta parte también va a requerir que sepamos lidiar pues, con esas emociones que aparecen en esos momentos, emociones de a veces de frustración, de inseguridad, de ansiedad, también de cansancio a veces, en fin, toda esa parte emocional que tenemos que poder sobrellevar de la mejor manera posible para que el cambio sea para bien.
¿sí? Entonces, esto sería un poco esta idea de 5 pasos. Os los voy a compartir en la presentación para que podáis verlo también de manera más resumida. ¿Vale? Aquí tenéis un poco lo que os decía de cómo construir un objetivo viable, la parte de articular intereses, habilidades y oportunidades, y esa pequeña estrella que veis en el centro sería donde se ubica nuestro objetivo viable. Entonces estas serían estas 3 preguntas interesantes. Y a partir de aquí este resumen de 5 pasos para un buen cambio profesional sería priorizar las motivaciones, clarificar esto, evaluar los recursos que tenemos, como decía. Después ya entramos en una parte estratégica que sería identificar nuestro puesto, a dónde vamos, esa pregunta de a dónde vamos, y enfocar los esfuerzos en el día a día para que pueda ser lo más sostenible posible. Y por último, el punto que ahora os mencionaba de desarrollo de habilidades clave. Por una parte, habilidades de comunicación, por otra parte, habilidades de gestión emocional. Con este quinto punto sí que también creo que es importante remarcar que las habilidades no las podemos desarrollar de un día para otro. Suelen ser, las habilidades requieren de práctica, de entrenamiento. De hecho, uno de los programas que ofrezco tiene que ver con el role-playing, con el entrenamiento en entrevista, porque muchas veces si hace tiempo que no hacemos una entrevista de trabajo, lo más normal es que estemos inseguros o que nos cueste un poquito ubicarnos y que no salga muy bien. La primera es como, siempre pongo la analogía de la primera vez que hiciste una receta, pues no sé, tu primera tortilla de patatas, pues seguramente no fue la mejor que hiciste, ¿cierto? Entonces necesitamos poder practicar y trabajarlas como algo de fondo, pues previendo un poco espacios o lugares donde podamos desarrollar esas habilidades. Aquí hay muchas posibilidades, podemos desarrollarlo en un espacio, por supuesto, terapéutico, personal, pero también podemos desarrollarlo pues, apuntándonos a un taller de teatro, practicando con amigos, amigas las preguntas de entrevista, tomando un café o grabándonos a nosotros mismos. Es decir, hay múltiples posibilidades para ir practicando, pero es importante ir haciéndolo porque si tenemos una entrevista dentro de 2 días y no tenemos este trabajo hecho de alguna manera, pues difícilmente vamos a poder mejorar mucho la habilidad en un plazo tan corto. Bueno, voy a volver al chat para poder veros. Vale, algunas personas que ya han tenido que irse, perfecto. No sé si hay preguntas o alguna cosita que queráis compartir, que queráis preguntar, que queráis consultar. Sí, dejaba estos minutitos finales para esto. Si ha habido algún aspecto que os parece más fácil, más difícil, no sé si estáis en alguna os habéis sentido identificados en algún punto de estos 5 pasos de este viaje que proponíamos. Por aquí, viendo un poco los comentarios. Sí, hay este comentario de José María, ¿no? Que dice que ojalá que hubiera una ley que obligara un poco a informar de todo, todas las condiciones económicas al principio del proceso de selección. Ahora mismo se está trabajando muchísimo en que se comunique el salario en las propias ofertas de empleo. Todavía no, por ley, no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio, que aunque es obligatorio a veces no se hace, pero os lo digo porque lo podéis solicitar, es comunicar el salario antes de la entrevista. Es decir, la ley no obliga a que el salario aparezca en la oferta de trabajo, pero sí obliga, si lo solicitamos, a que se nos comunique antes de la entrevista de trabajo. Muchas personas, lógicamente, no hacen esta pregunta porque quieren poder llegar a la entrevista y quieren poder tener esa oportunidad, pero por ley, estrictamente por ley en nuestro mercado, lo que sí que se exige es que se comunique el salario antes de realizar la entrevista. Así que este punto está ahí. Voy a ir a preguntas que están saliendo. Vale, Lidia dice identificar habilidades y debilidades.
Sí, el autoconocimiento, ¿no? Estamos viendo que el autoconocimiento es importante. Varias de las preguntas que os he propuesto tienen que ver con autoconocimiento, pues cómo estoy, qué quiero y cuáles son mis habilidades. Son 3 preguntas de autoconocimiento, ¿no? Por eso en los acompañamientos dedicamos tiempo al autoconocimiento. De hecho, hay en el programa de la brújula concretamente, la primera parte es totalmente feedback. Envío una serie de cuestionarios, de ejercicios personales y después lo que hago es hacer un feedback. Y ahí nos damos cuenta de que muchas veces no somos conscientes, ¿no?, de los puntos fuertes y los puntos débiles, y esta es una parte fundamental. Con lo cual también apoyarnos, como decía Lidia, en personas de nuestro entorno que nos puedan conocer. Si es en nuestro entorno profesional, pues todavía mejor. Va a ser una información muy enriquecedora. ¿Sí? Esta parte de autoconocimiento es fundamental. Y por aquí preguntan, para ti, ¿cómo de importante o diferente es en la búsqueda de seguir en activo? Es decir, ¿es más sencillo? Vale, aquí es una muy buena pregunta. Preguntan si es más sencillo buscar trabajo cuando ya estamos trabajando, mientras estamos trabajando o no. Lógicamente, a nivel de tiempo y a nivel de energía, poder dedicarnos a la búsqueda normalmente, por completo, normalmente es mejor. ¿Por qué? Porque la búsqueda es muy exigente, nos exige mucho tiempo. Más o menos, para que os hagáis una idea, depende mucho de cada persona, porque insisto, cada persona y sector es muy diferente, pero dedicar 3, 4, 5 horas al día, de lunes a viernes, es lo habitual. Esto en una búsqueda intensiva. Si hacemos una búsqueda más pausada, un poquito más relajada, pues igual estamos dedicando, no sé, 5 horas a la semana, 6 horas a la semana. Algunas personas que acompaño, pues bueno, están buscando, pero con un poco más de tranquilidad, y es el tiempo que dedican. Pero claro, elaborar el currículum, elaborar la carta, corregir y optimizar nuestro perfil de LinkedIn. Una vez que tenemos todo esto hecho, mirar ofertas, hacer candidaturas, si nos piden un vídeo, grabarlo, prepararnos las entrevistas, ir a las entrevistas, hacer las tareas que a veces también nos piden en los procesos de selección. Todo esto lleva muchísimo tiempo. Si lo estamos compatibilizando con un trabajo que ya tenemos, lógicamente nos vamos a encontrar con que a veces puede haber momentos de muchas tareas por realizar, y de que después de nuestra jornada laboral de 8 horas, pues tenemos que dedicar una y media o 2 extra a este tipo de tareas. En ese sentido, creo que es mejor poderse dedicar a la búsqueda, pero lógicamente, como decía antes, hay muchas personas que no pueden dejar su trabajo así como así, entonces se compatibilizan. La parte buena de compatibilizar la búsqueda con un trabajo que ya tengamos, en respuesta a esta pregunta, para mí sería que, bueno, que de alguna forma estamos en activo y nuestro entorno valora bueno, que seamos profesionales en activo. De hecho, sabéis que en las entrevistas de trabajo uno de los aspectos que a veces es dificultoso es explicar huecos que podemos tener entre trabajo y trabajo. Aquí también creo que hace falta un cambio de mentalidad, porque probablemente, no creo que haya que verlo como algo negativo, pero es verdad que cuando hay un periodo de tiempo de 1 año, 2 años, 3 años sin trabajar, pues normalmente puede haber un poco de sospecha, o puede surgir esa pregunta en el seleccionador de, bueno, ¿por qué, no? Pero más allá de eso, yo creo que tampoco tiene por qué ser negativo el que estemos dedicándonos a la búsqueda de manera completa, ¿no? Sabemos que la búsqueda es exigente. No sé si con esto respondo a esta pregunta. Vale, perfecto. Sí, es verdad que en algunos sectores, o en algunos sectores y puestos, como puede ser perfiles comerciales, perfiles muy orientados a objetivos, que tienen mucho networking, ¿sí?, que hacen mucho networking, que se basan mucho en su cartera de contactos, a veces el estar mucho tiempo inactivos también les puede pasar un poco más de factura, y a veces el estar buscando trabajo mientras ya trabajan puede ser visto como algo un poco más positivo. Sí, pero en general tampoco creo que sea algo que debería ser muy penalizante. ¿Sí? Por supuesto, cada caso es un mundo. Aquí, si supiera un poquito de información sobre cuál es el caso concreto, también podría dar una valoración más concreta. Perfecto, gracias a ti por la pregunta. Estamos aquí en el chat. Perfecto. Voy a ver si hay una cosita más que me haya dejado por aquí.
Vale, el diseño gráfico. Sí. Sí, esto ocurre, aquí hay un comentario muy interesante que es sobre estas profesiones que a veces tienen un mix de tareas, ¿no? Hay profesiones, pues el diseño gráfico, en marketing también nos encontramos mucho esto, en otros sectores también, profesionales que hacen como varias cosas, ¿no? Que se dedican a varias cosas muy diversificados. Este es un aspecto interesante, lo comentaba en otro webinar, quizá haré un temático sobre esto, porque para mí es un poco la dicotomía entre lo que serían los especialistas y los transversales o los diversificados. Hay profesionales que saben muchísimo de una cosa, están muy especializados, entonces es para ellos muy fácil ese nicho de mercado visualizarlo porque es su especialidad, pero hay otros que tienen diversificación, sobre todo si son profesionales más creativos o a veces vinculados a profesiones más freelance, más autónomas, etc. Entonces, desde esa diversificación, a veces encontrar un foco para trabajar por cuenta ajena o para hacer una candidatura, una presentación de servicios más enfocada, cuesta más. Entonces ahí estas mezclas, yo lo que recomiendo siempre a nivel estratégico y a nivel de herramientas es que si tenemos objetivos diferentes, opciones diferentes a nivel de trabajo, que creemos diferentes herramientas también. Porque si no, nuestro currículum o nuestro portfolio, en el caso de un diseñador o una diseñadora gráfica, se puede convertir como en un popurrí, en una mezcla de tantas cosas que no transmita un mensaje claro al mercado. Entonces, si tenemos varios targets o varias opciones, es importante que podamos hacer herramientas específicas para cada uno de ellos. Así, cada receptor va a sentirse identificado con lo que le compartimos. Un poco evitando esa parte de dispersión que a veces está asociada a lo diverso. Aunque sí que insisto en que la diversificación para muchos profesionales hoy en día, lo que llamamos los nomads, es importante que estén diversificados porque es lo que les va a ayudar a tener siempre un proyecto de donde tirar. Pero a nivel estratégico y de comunicación en el mercado es importante que especifiquemos herramientas, que personalicemos las herramientas. No sé si con esto respondo un poco a esta pregunta, ¿eh? Uh-huh. Sí, luego está el conocimiento que los reclutadores puedan tener de vuestro ámbito. Esto pasa mucho en el ámbito creativo visual y también pasa muchísimo en el ámbito informático, tecnológico. Muchas veces los profesionales de recursos humanos no conocemos en profundidad las tareas. Yo gran parte del tiempo me lo paso investigando y entendiendo los puestos de trabajo. Me lo he pasado desde hace 14 años, entonces es verdad que a veces puede haber esa falta de conocimiento. Mi recomendación en esos casos es que seáis facilitadores, que ayudéis al reclutador, que hagáis tándem, si veis que van un poco perdidos o que les falta información, que vosotros seáis los mejores portavoces abanderados de lo que hacéis, que lo expliquéis, que no tengáis ningún problema en transmitirlo, en comentarlo, en compartirlo, para que quede claro y aquel que todavía no tenga muy claro cómo es, pues que se lo podáis explicar a través de vuestra marca personal, ¿no? A través de vuestros contenidos, de vuestras comunicaciones. Muy bien, perfecto. Pues creo que por aquí no hay más preguntas de momento, así que por aquí vamos a ir cerrando. Creo que no me he dejado nada. Vale, sí, aquí hay una cosa, tecnología, movilidad. Cuando la movilidad, sí, exactamente, la movilidad como otro factor que nos puede ampliar posibilidades, ¿no? Muchas personas nos hemos movilizado, yo en mi caso también, yo estoy en Barcelona, pero mi motivo para estar aquí era profesional y efectivamente, ¿no? La movilidad nos va a abrir más posibilidades. Hay personas que no quieren, ¿no? Hacer esa movilidad, entonces sacrifican otros aspectos. Por eso os decía al principio, ¿no? Priorizar lo que es más importante para poder dar un paso que realmente esté conectado con lo que tiene sentido y lo que es importante para vosotros en cada momento, ¿no? Al final la carrera profesional y la vida van de la mano o deberían ir de la mano lo más posible, ¿no? Entonces puede haber un momento que estemos abiertos a grandes sacrificios o a cambiar de ciudad o a lo que sea y hay otros momentos de la vida en los que a lo mejor pues
pues no, pues no estamos dispuestos a eso, pero tenemos otras flexibilidades. Muy bien, pues voy a ir cerrando. Muchísimas gracias por vuestra participación, por haber venido, por vuestro interés, de verdad. Para mí ha sido un verdadero placer estar con vosotros, con vosotras. Y cierro un poco transmitiéndoos el mensaje de que la reorientación, el cambio profesional son posibles. Afortunadamente tengo el privilegio de poder verlo en mi día a día, de compartir el camino con muchos profesionales que así lo están haciendo. Así que, por supuesto, animaros a que si hay algo o hay un cambio que realmente os motiva, que podáis pasar por estos 5 pasos, podáis llevarlos a la práctica y apostar por vuestro talento, ¿sí? Para mí este sería el mensaje final. Espero que nos volvamos a encontrar. Me tenéis en LinkedIn o en mi web también si me queréis compartir o comentar algo, y espero que nos volvamos a ver en un próximo Hablemos de Carrera con otro tema que también sea interesante. Muchas gracias a todas, a todos, de verdad, por haber venido.